Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIA Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIA Capital Humano. Mi nombre es Lili Romero y soy gerente senior de recursos humanos en IMOVIS. Hoy nos acompaña Francisco Fernández, director ejecutivo del Centro de Empresas Conscientes del TEC de Monterrey. Francisco ha ocupado puestos clave de nivel ejecutivo, transformando y creciendo exponencialmente organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro durante los últimos 30 años. Su propósito profesional es servir como catalizador para inspirar y desafiar organizaciones y a las personas que la integran para maximizar su impacto positivo en el mundo. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros el día de hoy. A ti, gracias Lili, un gusto estar aquí con ustedes. Antes de entrar en el tema, Francisco, quisiéramos que nos platicaras un poquito más de ti. ¿Qué te llevó a hacer lo que haces hoy? Pues sí, esa es una larga historia, ya por mi edad es ya una larga historia, pero yo creo que hay varios hitos importantes que vale la pena mencionar. El primero, a lo mejor una pasión, o yo le llamaría inclusive vocación por servir a los demás, ¿no? Desde siempre estuve involucrado en temas de apoyo comunitario, etcétera, ¿no? En la iglesia. Y la verdad es que fue, yo creo que a partir de que me gradué, que decidí dar un año digamos que de voluntario. Fue verano, diciembre del 95, todavía la crisis del error de diciembre del 94 estaba fuerte ahí, pero yo traía esa inquietud. Y efectivamente fue en ese año en donde para mí me cayó, pues bueno, es de esas como ideas en donde dices, voy a buscar dedicar mi tiempo, y no nada más el tiempo profesional, en general mi vida, a buscar plataformas y estar trabajando en plataformas y desarrollando plataformas que ayuden a impactar positivamente a la sociedad. Y realmente, si ves mi currículum, probablemente verás que estuve aquí, estuve allá. La realidad es que un poco un hilo conductor es que sí soy un apasionado de la transformación organizacional. Me gusta mucho pues estar ¿no? Dándole esas vueltas a organizaciones para después proyectarlas y que crezcan. Y de preferencia organizaciones que tengan este impacto en la comunidad. Entonces yo creo que a partir de eso he identificado empresas, organizaciones de la sociedad civil, y por ahí, pues bueno, me han ido invitando y es realmente como fui terminando en el rol que estoy actualmente, que de alguna manera creo que como reúne todos los elementos. Por un lado, desde el centro buscamos transformar organizaciones, buscamos transformar empresas, pero también con esta visión de impactar positivamente, ¿no? Llevo ya 9 años en el TEC, empecé como director de transformación, luego pasé a director de filantropía y ahora estoy en este rol. Entonces yo diría que esa pasión, esa vocación, ese interés por esa mejora continua, por esa transformación, pues me ha ido llevando y realmente me han ido invitando a ese tipo de proyectos. Y ahora que bueno, sí, al arrancar, al ser algo que comienza, es un emprendimiento, creo yo que sí va a ser algo que va a ser más allá de una transformación. Realmente es emprender algo, es arrancar algo dentro de una organización grande, pero no deja de ser un emprendimiento. Entonces esto yo creo que es lo que me llevó a donde estoy ahora. Muchas gracias por compartir, Francisco. Y para iniciar nuestro episodio, sabemos que vivimos en un mundo donde en la mayoría de las organizaciones pues, actualmente predomina esta presión y demanda por pues, dar resultados positivos. Entonces, actualmente es más importante que nunca que los líderes se conecten de manera auténtica y empática con sus equipos, inclusive se conecten con sí mismos. Es por eso que hoy queremos abordar el tema de liderazgo consciente, que es uno de los 4 pilares del capitalismo consciente. Pero sí, para entrar en nuestro tema e iniciar desde los básicos, ¿nos podrías platicar
¿qué es el capitalismo consciente? El capitalismo consciente yo lo vería como una filosofía, una manera de ver los negocios y de entender su rol en la sociedad. Eh, la verdad es que es de alguna manera una convicción que a través del capitalismo, ¿no? De este mundo de los negocios, de libre mercado, mientras sea un capitalismo consciente, un capitalismo sostenible, incluyente, es la mejor manera de lograr el desarrollo de la humanidad y el desarrollo en todas sus facetas, no nada más el económico, ¿no? El desarrollo inclusive ecológico, social, humano, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que eso es lo que abarca el capitalismo consciente, lleva pues el concepto un poco más ya de 15 años y se suma a otras corrientes, a otras filosofías, yo le llamaría a otros movimientos de tratar de transformar, ¿no? El mundo de los negocios o a mí me gusta más por eso la palabra conciencia, de concientizar el rol que tienen los negocios en la sociedad, ¿no? Hay otras corrientes como B Corp, Stakeholder Capitalism, aquí en Monterrey, capitalismo social. Hay inclusive ahora hay uno, el más novedoso por ahí, concepto capitalismo regenerativo, etcétera. Es decir, hay muchos conceptos alrededor. Y bueno, ya en la conversación platicaremos por qué el TEC de Monterrey decidió principalmente adoptar el capitalismo consciente. Ahora, si bien ahorita vamos a platicar sobre uno de los pilares que es el liderazgo consciente, pero también tenemos estos otros tres pilares que son el propósito superior, culturas solidarias e integración de grupos de interés, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que actualmente tener un liderazgo consciente cobra relevancia y es del por qué que lo queremos abordar el día de hoy en este episodio? Sí, fíjate, siempre es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál de los cuatro pilares es el más relevante, el más importante, por cuál empiezo, etcétera, ¿no? Sin duda, el liderazgo y el liderazgo consciente, ese pilar, pues es el más relevante porque es realmente del cual dependen todos los demás, ¿no? Inclusive les da rumbo, les da tracción. Al final de cuentas, todo está, digamos que anidado o dependiente de esa convicción del líder, ¿no? Porque pues tú podrías diseñar un propósito muy inspirador para una organización, pero luego si no lo bajas a prácticas, a comportamientos, a políticas, a procedimientos. Es más, hemos visto organizaciones que han dado una transformación increíble hacia todos estos conceptos, cambian de liderazgo y es cuestión a lo mejor de 2, 3 iteraciones de directores generales, de equipos directivos, para que se pierda completamente lo que se había formado, ¿no? Me acaban de entrevistar hace poquito en Expansión para preguntarme qué iba a pasar a raíz de que Daniel Servitje deja la dirección general de Bimbo, ¿no? Mm. Y bueno, pues no se trata de platicar necesariamente de ese artículo, pero bueno, cuando lo tienes ya engranado, no necesariamente en el líder, ¿verdad? Por eso hablamos de liderazgo, en los rasgos de liderazgo y en la cultura de la organización, sí permite que a lo mejor esto perdure, ¿no? Pero sin duda por eso es el más relevante y es particularmente, pues, en donde más trabajamos, ¿no? Para que lo demás se dé. Ok, muchas gracias, Francisco. Ahora, ¿cuáles dirías tú que son los beneficios, y no nada más dentro de las organizaciones, porque el capitalismo consciente habla de una manera integral de la persona también, ¿no? Nuestro entorno, cómo impacta en nuestro entorno, en nuestras organizaciones y pues en todo. Este tipo de liderazgo, ¿cómo impacta? ¿Qué beneficios tiene si lo adoptáramos? Sí. Fíjate que, digo, tiene múltiples beneficios. El primero, como decía Peter Drucker, ¿verdad? Si tú reúnes a un grupo de personas, ¿verdad? Lo que se va a dar de manera natural es fricción, confusión, ¿verdad? Y pues realmente desorientación, ¿verdad? Es decir, pero si tú pones a un líder, todo eso se ordena y a final de cuentas agarra rumbo, ¿no?
Entonces hay muchísimos beneficios de un liderazgo y sobre todo metiendo el elemento de conciencia. Yo diría que el mayor beneficio se va a dar en la cultura organizacional. Y la cultura, lamentablemente, si le pudiéramos poner un valor en el estado financiero, en el estado de resultados, sin duda fuera lo más valioso, ¿no? Por más que podamos meterle valor a nuestra marca, a nuestra tecnología, a lo que tú quieras, ¿no? Sin duda la cultura es lo que tiene más valor y diría que ese es el mayor beneficio, es que va creando una cultura única, diferenciadora, que da precisamente después de ahí, pues digamos que el resto de beneficios que una organización puede tener. Entonces yo diría que el mayor beneficio es la generación de una cultura de éxito, obviamente una cultura de alto rendimiento, de alto desempeño, eh, porque no nada más lo que se busca es un rendimiento financiero. Cuando tú tienes a líderes conscientes, logran inspirar a toda la organización porque van más allá de eso. La verdad es que el rendimiento financiero genera digamos que un incentivo de muy corto plazo, ¿no? Y luego tienes que estar inventando nuevos y entonces cuando tú tienes un líder consciente, identifica esos incentivos trascendentes, profundos de su equipo de trabajo, que los hace ir mucho más allá de nada más cumplir con su trabajo. Y yo creo, para un director general, para un líder, creo que la cultura de su organización, el ambiente laboral, debe ser el indicador más importante. Y sin embargo, digo, tenemos mucho trabajo que hacer en Sí. en ese comentario al final que comentaste. Ahora, quisiera rescatar, y para nuestra audiencia, si me pudieras decir cómo se ve un líder consciente dentro de una organización. Ahorita comentaste varias características, ¿no? Y varios comportamientos. Que es un líder que inspira, que motiva a su equipo de trabajo, que mueve la cultura. ¿Qué otras características o comportamientos, o sea, me ayudarían o cómo identificarías este liderazgo consciente en una persona? Sí. Fíjate que a mí me gusta destacar dos o tres. Tenemos un acrónimo, ¿no? Para tratar de identificar esos rasgos. Está en inglés, se llama selfless y cada una de esas letras significa algo. Que de alguna manera, inclusive esa palabra, ¿no? De no ser selfish, que es el antónimo, ¿no? De selfless, es lo que englobaría, ¿no? A un líder consciente, ¿no? Pero yo, dentro de esas características, siempre me gusta destacar dos o tres. El primero es una visión de largo plazo, ¿no? Y yo creo que si el capitalismo consciente lo podríamos resumir en una característica, sería eso, es tener una visión de largo plazo. Un líder en donde sus decisiones estratégicas las va a tomar pensando en el largo plazo, ¿no? Me gusta mucho utilizar pues una historia real de una tribu india americana, en donde el consejo que le da sabiduría a las decisiones estratégicas de esa aldea siempre pensaba en 7 generaciones adelante. Es decir, esta decisión que estamos tomando ahora, ¿qué dirían 7 generaciones adelante? ¿No? Entonces, esa visión de largo plazo sin duda es una característica. Eh, la inteligencia emocional es algo muy conocido y creo que también se sabe, pero a mí me gusta también sumar la inteligencia sistémica. Es decir, aquella que logra conectar y logra ver más allá de la primer reacción o el primer efecto de una decisión, ¿no? Tú hablabas de uno de los pilares, a mí me gusta llamarlo la interdependencia de los grupos de interés. Entonces es un líder que entiende cómo cada uno de esos grupos de interés están interdependientes. Y si uno pierde, va a perder el sistema. Todos tienen que ganar y tenemos que lograr que el sistema sea el que gane. Y por último, algo que nosotros también motivamos muchísimo en el estilo de liderazgo, le llamamos un liderazgo espiritual. Es decir, que sea una persona que ve la trascendencia también, ¿no? Que va más allá inclusive del beneficio temporal, material,
sino que va más allá, ¿no? Y creo que lo vemos en el TEC, cuando estuvimos en uno de los procesos de transformación, cuando dirigí esa área, y hablábamos de toda la parte complementaria a la académica, hicimos varios benchmarks, y los alumnos lo que más pedían como actividad co-curricular, digamos, eran acciones, actividades que les ayudaran en su parte espiritual, ¿no? Estoy por hoy, hay una gran necesidad, ¿no? También de reconocer que somos personas y no nada más somos personas con un cuerpo, sino también con un espíritu, y tomar conciencia de esa dimensión de las personas es algo que a mí me gusta destacar de los rasgos de un líder consciente. Muchas gracias, Francisco. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera regresar a un comentario que dijiste cuando empezamos, y que nos platiques, pues ahorita, como comentaste, hay muchas, pues movimientos, ¿no? Sobre la conciencia, capitalismo consciente, pero comentaste que el TEC decidió abordar o tomar capitalismo consciente. ¿Por qué fue la decisión? Bueno, la verdad es que hay razones de fondo y razones inclusive así de cómo la vida te va llevando y te va encontrando con personas, ¿verdad? Como suele suceder en las empresas, en los negocios, ¿no? Yo creo que es un conjunto de ambas. Rashi Sodia fue invitado a través de FEMSA. FEMSA lo contactó, lo invitó a un evento que tuvieron ellos hace algunos años, y a Rashi lo invitamos. Yo no estaba trabajando todavía para el TEC, pero para el 70 aniversario, hace 10 años, y dio una conferencia, y de ahí empezó una relación cercana con el TEC. Tocó ciertas fibras sensibles del TEC, del ADN del TEC, ¿no? Como tú sabes, pues digamos que quienes fundaron el TEC tenían esta visión de los negocios, ¿no? Bueno, Eugenio Marzazada y ese grupo de empresarios de aquel entonces traían muy claro el rol de la empresa en la sociedad. Por lo tanto, de ahí empezó una relación. Lo invitamos de profesor visitante, y luego, conforme fue creciendo la relación, y lanzamos una iniciativa que se llama Faculty of Excellence, traer líderes en sus diferentes áreas a nivel mundial y empezar a sembrarlos en las diferentes escuelas, en los diferentes campos. Dijimos, oye, bueno, creo que Rash sin duda es un líder en este tema a nivel mundial. En ese entonces estaba en Babson. Sería interesante plantearle si se quiere venir a tiempo completo como parte de la facultad del TEC. Y en esas conversaciones salió la idea de no nada más traerlo como profesor, sino crear un centro que generara mucho más tracción, tanto hacia adentro del TEC como hacia afuera. Y hacia adentro, pues con nuestros alumnos, nuestros profesores, pero también hacia afuera. Entonces, fueran esa serie de coincidencias. Ahora, en el proceso también identificamos que este modelo abarca diferentes áreas que no necesariamente los otros abarcan, como que hay otros que suponen que existe un liderazgo de este tipo, ¿no? Y entonces se mete particularmente a uno de ellos. De hecho, uno de los pilares de capitalismo consciente es este concepto de stakeholder capitalism, que es la interdependencia, y eso en sí es uno de estos movimientos. Entonces reúne, es muy amplio, muy comprensivo, por lo tanto también es retador, pero Rash lo que se dio cuenta es que las empresas que tienen un propósito y que lo viven, ya en sí se van a diferenciar. Si tienen líderes conscientes, sin duda. Oye, si reúnes a los cuatro, se convierte en una fórmula que tremendamente te va a diferenciar y te va a hacer sumamente exitoso como empresa, aparte de tener un impacto. Entonces nosotros dijimos, oye, bueno, sí reúne cuatro elementos que son muy potentes. Por sí mismos ya harían una gran diferencia en la empresa. Si los juntas a los cuatro, es un catalizador tremendo. Entonces, identificamos dentro de los movimientos que había de fuera que este era el más amplio, el que cubría más temas, y particularmente este de líder, ¿no? O sea, no obviaba que el líder era muy importante. Y sobre todo, tú lo dijiste al inicio en la introducción, el líder en su ser, no tanto en su hacer, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en qué tiene que hacer el líder, ¿no? O qué tiene que saber el líder, pero no tanto en qué tiene que ser. Y este tipo de liderazgo consciente va profundamente al ser también. Sí, claro, porque te invita a ser una persona
integral, o sea, ve al líder en todos sus ámbitos, ¿no? No nada más por eso te decía ahorita que no nada más en el entorno me refiero a la organización, sino también pues en todos nuestros ámbitos como personas, ¿no? Eh, Sí, y complementando un poco esa idea, uno de los valores que tenemos, porque obviamente nosotros también tenemos que como centro vivir estos principios, somos una organización que también tenemos nuestros desafíos, nuestros retos, ¿verdad? Un equipo de trabajo pequeño, pero que a su vez tenemos, pues igual, tenemos un P&L, tenemos, ¿verdad? Que dar resultados, etcétera. Es esa congruencia. Que te escuchaba entre lo que hago, entre lo que digo y entre lo que creo, ¿no? Entonces yo creo que esa congruencia de líder, como dice el walk the talk, ¿no? O sea, realmente, pues, hacer lo que realmente crees y dices. sí, claro, porque en esta conversación, como comentas, no es como que me pongo la cachucha de líder consciente y entro a la organización con esta cachucha y salgo y me la quito y no Así me es, importa, sino tenemos que tener congruencia en todos los aspectos. así es correcto. Correcto. Muy bien. Eh, Dentro de las organizaciones, ¿qué recomendarías para poder desarrollar en nuestros colaboradores y en nuestros líderes de gente este liderazgo consciente? Eh, Fíjate, la verdad es que empezaría por lo que acabamos de mencionar. O sea, sin duda, el desarrollo de un liderazgo de este tipo no necesariamente son con teorías ni con capacitaciones. Es a través del ejemplo, ¿no? Y sin duda es a partir del ejemplo de los líderes que esto se empieza a permear y que empiezan otros a emular ese tipo de liderazgo y de llevarlo después a sus equipos de trabajo y de cascadearlo. Entonces yo te diría que por un lado sería ese. Ahora, la otra es, oye, bueno, pero realmente, pues, ¿cómo podemos acelerar ese proceso, ¿no? De adopción porque probablemente del ejemplo y el testimonio tarda más tiempo. Yo diría que sí hay de hecho, en el centro ofrecemos, inclusive tanto en línea como presencialmente, cursos, capacitaciones que hablan sobre estos temas, pero los que creo que pueden tener mucho más impacto y que en muchas organizaciones ya también empiezan a hacer ese tipo de capacitación, ese tipo de desarrollo, es a través de lo que le llaman inmersiones, ¿no? O sea, de experiencias. Es decir, como esto tiene que ir a fondo, no puede ser nada más a partir de la intelecto, ¿no? De lo que sé y de lo que aprendo en un curso, de lo que leo, sino de lo que vivo, ¿no? Entonces, para que un liderazgo consciente se desarrolle en una organización, tenemos que provocar que los líderes estén cerca y que vivan, ¿no? Entonces, te voy a decir una anécdota muy concreta que me pasó con un líder de una empresa en León. Eh, Él me decía, oye, es muy convencido de todo esto. Y dice, y aún así, yo suponía que tenía políticas y que tenía un liderazgo consciente y una cultura de cuidado. Un día que estaba lloviendo, salí de la planta y vi pues a uno de las personas saliendo de la planta en su bicicleta, pues agarrando, y aparte agarras carretera, súper peligroso ahí en la orilla. Y pues yo iba acá en mi camioneta y decidí echarle un aventón, ¿verdad? Le dije, oye, yo te llevo a tu casa. Lo subió a la camioneta, lo llevó a su casa y este empresario verdaderamente, pues, se sorprendió dónde fue a dejarlo y las circunstancias en las que vivía su colaborador. No era consciente, ¿no? Según él, era muy cercano a sus colaboradores, estaba con ellos ahí en el piso, comía junto con ellos en el comedor, pero no fue hasta que tuvo esta experiencia de ir y acompañarlo y dejarlo a su casa que se dio el tiempo, ¿verdad?, de ir conversando con él y dejarlo, que dijo, oye, tenemos que hacer algo, porque como él hay muchos otros. Y entonces habló con el CFO, dijo, oye, a ver, ¿cómo podemos hacerle al menos para ayudarles a financiar motocicletas a nuestros colaboradores? No, pues hicieron un esquema que definitivamente prácticamente era un financiamiento muy noble, y la empresa perfectamente podía sopesarlo y se lanzó una campaña y bueno, pues le cambiaron para un grupo de colaboradores
de una manera importante pues su calidad de vida, ¿no? Entonces, pero se tuvo que dar el tiempo. Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿cómo desarrollamos y cómo? Pues hay que estar cerca, hay que tener esa empatía, ¿no? Eh, para, para, pues para realmente reconocer y que se nos abran un poquito los ojos. Al final de cuentas, la conciencia es eso, ¿no? Digo otra vez, no es a través necesariamente de las ideas, por ahí podemos aprender y ser conscientes de algo, pero es sobre todo a través de las experiencias. Bien. Em, Ahorita nos platicaste de un ejemplo, ¿no? En donde este líder pues, se hizo consciente. Me imagino que han hecho bastantes intervenciones en diferentes organizaciones. Si nos pudieras platicar a lo mejor de una intervención eh, que no necesariamente fue un inicio como tan fluido, sino un poco más complicado, y qué reto había y cómo lograron transformar eh, este reto, ¿no? Y bueno, realmente los retos más complicados se dan cuando no necesariamente comenzamos una intervención. Porque la realidad es que una vez hecho una intervención, eh, a ver, estos procesos no son matemáticos y entonces son, en algunos casos, se dan grandes avances en el estilo de liderazgo, en otros son paulatinos, ¿no? Pero cuando ya hay una convicción por parte del líder de empezar ese proceso de transformación, la realidad es que no hemos tenido un caso en donde ha habido un rechazo, porque otra vez parte de la convicción del líder. Eh, Hay desafíos, hay retos. Sin duda la transformación de la organización no se da cuando ya ni el director general o el equipo directivo está convencido, sino cuando todo ese middle management y todos esos líderes que tienen a su cargo los equipos de trabajo también están convencidos y hay una alineación. Entonces, más bien yo diría que el desafío ahí es ser perseverantes y continuar porque toda cultura se transforma pues a lo largo del tiempo. Pero hablando de rechazos o de complejidades, yo te diría que el primero que nos encontramos es que esto se ve muy idealista, ¿no? Entonces, la realidad es que esto es poco factible, ¿no? El mundo de los negocios es un mundo agresivo, es un mundo competitivo, es un mundo en donde hay que sacar ventaja a como de lugar, porque pues hay competencia, ¿no? Y no necesariamente mi competidor va a andar tras estas ideas, ¿no? De ser más consciente con su gente, ¿no? Yo te digo que en lo personal, a lo mejor a mí algo que no necesariamente me ayuda es como he estado la mitad de mi vida transformando organizaciones de la sociedad civil, sociales, y luego la otra mitad, sí, empresas comunes y corrientes, se me conoce un poquito más por esta primera y se piensa que transformar ese sector es más fácil, es más noble. La realidad es que no, los que han estado en ese sector, inclusive hay complejidades mayores, ¿no? Porque trabajas mucho con voluntarios, porque tienes presupuestos muy bajos, etcétera, y como quiera tienes que ser autosustentable, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que a mí en lo personal, cuando platico de esto, siento que a veces se me complica o existe ese rechazo. Pero por eso estamos en búsqueda y constantemente acercando y creando una comunidad de líderes empresariales que sí lo están viviendo. Porque es muy diferente cuando desde la academia tú vienes y lo planteas y dices, bueno, pues eso está en los libros, eso está, ¿verdad? Versus cuando te lo viene a decir alguien que lo está haciendo, ¿no? Y que lo está haciendo aparte con resultados positivos. Entonces, foros como ERIAC y entre otros, pues son muy relevantes porque es ahí donde están los líderes y en donde efectivamente a partir de ahí puedes tú convencer. Entonces, yo diría que el principal rechazo es ese, te digo, por un lado se ve idealista, el segundo, y bueno, sin meternos en temas de política, pero en realidad, pues bueno, nuestras empresas también están en ese ambiente político. Luego también se va el tema ideológico, ¿no? Y entonces se confunde con un tema socialista, ¿no? Algunos hasta nos han tachado de comunistas al comunicar este Ok. tipo de conceptos. Y entonces ahí ya prácticamente se corta la conversación y no hay avance. Entonces, yo creo que
Y todo, si tú me preguntas, en el fondo, es como decir, oye, pues es que así es, y no hay un por qué cambiar, ¿no? Es seguir con el status quo, ¿no? Y son, pues, esos pocos empresarios, todavía pocos, porque vamos como un movimiento apenas todavía en una etapa de infancia, en donde dicen, a ver, esto sí funciona, y entonces a partir de ellos que también se empieza a comunicar. Y a tener estos sponsors, ¿no? Que nos ayudan a compartir pues esas experiencias positivas y cómo sí ha funcionado dentro de sus organizaciones. Ahora, para ir cerrando, Francisco, ¿qué 3 recomendaciones o acciones eh, nos compartirías a los que somos líderes de gente, pero no necesariamente en nuestras organizaciones hay una conciencia o hay un capitalismo consciente? Es una buena pregunta. A ver, yo creo muchísimo en la capacidad de influir, ¿no? En nuestros líderes. Sin duda es un reto, ¿no? Habiendo estado en áreas de transformación o desde la consultoría transformando empresas, sí es un reto cuando el líder no está convencido. Y yo como jefe de un área, como gerente de un área o director inclusive de alguna división, sí lo estoy. Eh, Sin duda yo lo que siempre digo es, pues otra vez, hay que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y entonces hay que nosotros vivir este tipo de liderazgos, ¿verdad? En nuestros grupos de trabajo, en nuestros equipos, dar resultados, siempre los resultados influyen muchísimo, ¿no? Los resultados positivos influyen muchísimo en convencer a otros. Y entonces, una vez a partir de que empezamos a dar esos resultados, que ven la cultura de trabajo de nuestro equipo, ven cómo se adueñan, ven cómo tienen esta inspiración más allá de nada más dar el resultado financiero, es que entonces podemos empezar a permear. También hay ciertas palancas en las organizaciones clave, ¿no? En las cuales podemos influir. Sin duda, pues sería que representa una de ellas, ¿no? Son las personas. Y entonces, si tenemos a quien encabeza, ¿no? Y lidera a las personas, ¿no? Director, gerente de recursos humanos, de capital humano, como se llama en cada organización, creo que acercarnos a esa persona, comentarle de estos temas, introducirlo a estos temas. Mira, ha habido muchas organizaciones que su transformación ha empezado a partir de que alguien le regaló el libro de Capitalismo Consciente, ¿no? Lo leyó y de ahí parte. Entonces, acercarnos y demás, ¿no? Otra persona también muy relevante, e inclusive probablemente todavía más, es el financiero, ¿no? Es decir, que también quien maneja los recursos de la organización vea en este tipo de filosofías, de este tipo de modelos, algo de lo cual puede también dar resultados, ¿no? Y entonces, desde el tema de sustentabilidad, bonos verdes, etcétera, es decir, bajo este paraguas de capitalismo consciente, existen todos estos elementos que pueden ser diferenciadores para esos líderes. Entonces, introducirlos a estos conceptos para que de ahí puedan ellos identificar, oye, pues sí puedo obtener algo que ayude a que mis resultados se potencien, ¿verdad? Ese sería, yo creo, la manera en que si yo estoy en un equipo de trabajo y quiero que mi organización conozca esto. Y bueno, digo, no quiero que suene este anuncio, ¿no? Pero bueno, desde el centro tenemos una diversidad de productos y servicios que podemos ofrecerles para los diferentes niveles, desde el director general, el área de capital humano, etcétera, como para que puedan introducirse a estos conceptos, ¿no? Tenemos este concepto de socio formador, que estoy seguro que lo conoce muy bien del TEC, del nuevo modelo del TEC, en donde pueden participar como socios formadores dentro de una materia que damos durante todo el semestre y darlo a conocer dentro de su organización. Entonces, sí hay un elemento que yo les diría para estas personas que están interesadas en promover esto dentro de su organización, que nosotros le llamamos pues un liderazgo pues
Yo estoy tratando de ver la traducción. En inglés le llamamos courageous patience, ¿no? O sea, ser paciente y ser valiente, ¿no? Creo que esos dos elementos son importantes. Tener paciencia, porque sabemos que esto no es algo que se da de la noche a la mañana, y también ser valientes, ¿no? Es decir, hablar sobre estos temas, reconocer que esos temas, con la confianza que estos temas eh, pues vienen porque vienen. Es decir, claro, hay organizaciones y tardará tiempo, ¿no? Pero es un hecho que por diferentes elementos, desde atracción de talento, regulación medioambiental, el que tú quieras, esto la empresa va a tener que ir caminando hacia allá. Y los que vayan antes, pues seguramente tendrán una ventaja competitiva. Sí, correcto. Y nada más comentando que ya cada vez más las personas, las nuevas generaciones están buscando compartir ese propósito en la empresa o en la organización en donde trabajan. Entonces, definitivamente, y hablando de un propósito superior y complementando todos los pilares, si la empresa, como bien dices, tiene este propósito superior, hay esa congruencia en su liderazgo, hay estos grupos de interés que están siendo atendidos, entonces finalmente son las empresas que hacia adelante son las que van a tener o que en temas de atracción va a haber más gente que vaya a querer estar en esas empresas, mayor retención también y definitivamente mayor bienestar dentro de ellas también. Algo que es importante destacar, porque luego, ahorita que te escuché, los grupos de interés atendidos, sí, sin duda se trata de atenderlos, pero yo te diría que inclusive reconocidos, ¿verdad? O sea, no se trata aquí de ponernos a atender y a servir, o sea, no es convertirte en una organización, ¿no? Que ahora su objetivo es hacer feliz a todos y no, es reconocerlos, identificarlos, tomar conciencia de que ellos a la vez, igual que tú, ¿no? Pues tienen una serie de intereses, tienen una serie, y que tendríamos que buscar una fórmula, un modelo de negocio en donde todos ganen. Pero en el momento que alguna de esas partes pierde, a la larga, todos vamos a perder, ¿no? Y entonces esa es un poco la visión, ¿verdad? Sí cuesta un poco salir, ¿no? De esa visión un poco más de túnel, más unilateral, más lineal, ¿verdad? Pero la realidad es que, pues, digo, lo reconocemos en temas tan claros como el medio ambiente, en temas tan claros como esta insatisfacción social que se ve reflejada en las urnas y que las personas están diciendo no necesariamente la situación actual es una que nos convence y necesitamos buscar otro tipo de vehículos para poder vivir una vida más digna, ¿no? Entonces, dígase apoyos gubernamentales, dígase otro tipo de temas en donde sabemos, y digo, y ya lo reconocemos, para algunas cosas y para algunos sectores de la población, sin duda que se requieren apoyos gubernamentales, como también apoyo de la sociedad civil. Hay algunas causas en donde si le buscas un modelo de negocio, difícilmente lo vas a encontrar, ¿no? Hablemos de algunos elementos de discapacidad, pero hay otros elementos en donde más bien es a partir del desarrollo económico que generan las empresas, ¿verdad? Que se da esta prosperidad, ¿no? Que es la que estamos buscando todos, ¿no? Y de la que inclusive el gobierno habla, ¿no? Entonces, yo diría que pues es a partir de la empresa y de esa palanca de la empresa que creemos que podemos transformar un poquito esa conciencia, no nada más del sector empresarial, sino inclusive del sector social y del sector gubernamental. Pues muy interesante, Francisco, esta conversación. Te agradezco mucho tu participación, te agradezco mucho todos los aprendizajes que nos dejamos. Fue con una conversación pues bastante llena de aprendizajes y nos quedamos con muchos insights. Muchas gracias y bueno, muchas gracias por estar aquí en ERIAC, en este podcast de Pasión por el Talento y pues nos vemos en un siguiente episodio. Gracias a ustedes, Lili. Gracias por todo lo que están haciendo por promover y fomentar este tipo de principios y valores. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales,
Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.